Pero ¿sabes qué? Se va a encontrar con Dios. Cuando tú tienes un genuino interés en buscar a Dios, lo vas a encontrar. Porque lo estás buscando, porque dice que el que me busca tal cual tesoro, dice, me va a encontrar. Entonces, si esa mujer está buscando genuinamente a Dios, es como los ateos, que dicen, yo no creo, yo no creo, y acaban encontrándose con Dios, ¿no? O sea, aquellos grandes ateos que van a buscar evidencias para refutar que Dios no existe, acaban creyendo en Dios, ¿no? Imagínate, ahora, cuando en tu corazón, acuérdate que Dios dice que Él escudriña los corazones. Y cuando alguien está buscando genuinamente a Dios, se va a tropezar con Él. O sea, va a ver, Dios nos ha mandado a nosotros para que le hablemos a la gente de Él, de que hay salvación en Cristo. Pero ¿qué nos dice? Pero si ustedes no hablaran, las piedras hablarían. Y ¿sabes qué? Yo pensaba de que las piedras iban a empezar a levantarse y a hablar. ¿Y sabes qué? No. Los jeroglíficos, las paredes de los egipcios hablan de que ya había un Dios. Y ellos creían en una vida eterna. Y ellos creían en una vida eterna. Y tú ves, si alguna vez estudian, luego Mario me dice, ay, tú te metes en cada rollo. Pero le digo, ¿sabes qué? Es que yo creo que Dios se manifiesta todo. Si tú estudias, yo me he metido a estudiar los aztecas, de la serpiente emplumada que baja, lee y estudia profundamente el mensaje que tenían ellos, y es la venida de Cristo, que la han malentendido y todo lo que tú quieras y han hecho otras cosas, pero es el mensaje de salvación, es que viene un Dios, que viene un hijo, que viene a morir por ellos, que viene a pagar, que necesita derramamiento de sangre. Ajá, por eso para perdonar sus pecados, y ellos hacen sacrificios. O sea, sí. Pero tú empiezas a leer la historia de Teotihuacán, y sí dices, está el mensaje del Señor ahí. Y tenían mucha claridad, Silvia, de lo que era Satanás. O sea, ellos sí tenían mucha claridad de él y... Más que nosotros. Más que nosotros, la verdad. Y qué curioso, ¿no? Que ellos no tenían ese tipo de contacto con los civilizados, ¿no? Exacto, y aún Dios se revelaba. O sea, yo es lo que digo, me dice Mario, ay, tú te fumas. No, es que de verdad, le digo, tienes que estudiar la historia de la serpiente emplumada para que entiendas que está clarísimo el mensaje de salvación. O sea, no hay vuelta de hoja. O sea, obviamente no lo pueden entender porque decimos, tiene que venir el Espíritu Santo a darte revelación. Y quizás ellos la entendieron como pudieron y como quisieron y no estuvo bien. Pero yo digo, como dice Dios, Él se revela aún. Si tú no hablas, van a hablar las piedras, ¿eh? O sea, la historia desde Egipto, tú ves las paredes de los jeroglíficos y se ve ahí cómo ya empezaban a matar a todos los bebés. ¿Por qué? Porque no querían que naciera el Mesías. O sea, desde Isaías decía que iba a nacer el Mesías, y por eso ahí vemos la matanza de Moisés. O sea, en la época de Moisés, que es el que se salva. ¿Por qué lo matan? Porque creían que iba a venir un rey. Y acuérdense, los faraones era lo mismo que en aquella época. No solamente porque se estaban multiplicando los hebreos. ¿Por qué mataban nada más a los varones? ¿Por qué no mataban a las niñas? ¿No se te hace ilógico? O sea, yo cuando empiezo a leer todas esas historias de Moisés, digo, a ver, si se estaban multiplicando, ¿por qué no mataban a las niñas también? ¿Por qué nada más a los niños? Sí, porque esos eran los, ¿cómo se dice? Los elegidos. Era por donde podría venir a nacer el Mesías, ¿no? Y cuando vemos la Biblia y empezamos a leer la Biblia, dice que todo es una sombra, y eso está padre que lo leamos, dice, todo lo que está escrito en la Biblia, que tú ves físico en el Antiguo Testamento, dice, era una sombra de los bienes venideros. Entonces tú dices, Moisés, aunque vimos que es Moisés, que lo quisieron matar, que lo quisieron... fue la misma historia de Jesús con Herodes. ¿Mataron a cuántos niños? A todos los niños. Niños, no niñas. Niños varones, dice ahí. ¿Por qué? Porque no querían que naciera el Mesías. Y a todos los niños menores de 2 años. Acá de este lado, en Moisés, ¿a qué niños mataban? A los niños menores de 2 años. Entonces, cuando tú ves que Dios dice todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es una sombra de los bienes venideros, dices, wow. Cuando ves el arca de Noé, el que se suba al arca se salva. No tenían que hacer nada, solo subirse. Ahí está Jesús. No tienes que hacer nada, solamente recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. El que se suba en esta arca, porque Él dice, yo soy el arca. O sea, vamos a leer unos pasajes también después, que vemos que Jesús dice, es que yo era esa sombra. Yo era el arca, el que venga a mí no tiene que hacer nada.
solamente entrar. Y dices, wow, o sea, ¿qué onda? ¿No? Entonces ahí decimos, las piedras hablarían, porque todo eso está registrado en piedras. Claro. Ni siquiera está en papel todavía muchas cosas, ¿no? Entonces decimos, nosotros no hablamos, no se preocupen. Las piedras van a hablar por mí, ¿no? Hay mucho registro para que vean que yo he existido, que yo tenía un plan redentor para el ser humano. Y si ustedes no hablan, de alguna manera se van a enterar. Entonces decimos, qué padre, ¿no? Qué padre que Dios tiene ahí todo su... Bueno, vámonos rápido, porque como siempre, aterrícenme, por favor. Dice, entonces recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Ya me quedan 20 minutos, a ver cuánto alcanzamos. Hechos 2:17. ¿Qué va a pasar cuando derramen sobre nosotros el Espíritu Santo? Hechos 2:17. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros? Bueno, pues ya va a haber profetas. Ajá, profetizaremos, y entonces ahorita podremos profetizar, pedirle al Espíritu Santo que nos profetice, que se revele. A veces la gente, ¿saben qué? Acuérdense que Satanás imita. Hay unos libros que te dicen, a ver lo que sueñas y se te caen los dientes y no sé qué, y por eso a veces no queremos soñar ni buscar la interpretación de los sueños. Pero si dice aquí, si el Espíritu Santo viene sobre ustedes, ¿qué dice que harán? Profetizarán. Dice profetizarán, verán visiones y tendrán sueños. Cuando soñamos, nosotros debemos de preguntarle a Dios y al Espíritu Santo, decirle, ¿sabes qué? Revélanos qué significa este sueño. No ir al librito de los sueños, no les estoy diciendo que vayan a los libritos de los sueños, esa es otra cosa. Acuérdense que Satanás imita. Y a veces, ¿por qué Satanás imita y pone su delimitante? Y a veces los cristianos hemos perdido terreno por no caer en esa área. ¿Por qué no pedíamos ayuda de los ángeles? Por no caer en la teología. ¿Por qué no pedimos revelación de nuestros sueños? Por no caer en la adivinación. Porque hay unos libros que no son de Dios, que dicen interpretación de sueños, ¿no? Y que los interpreta acá el brujo de Catamarca y el indio no sé qué, ¿no? Entonces, acuérdense, Satanás imita. Y entonces, ¿sabes por qué no queremos entrar en esas áreas? Porque nos da miedo, porque pensamos que esa es área de Satanás. Entonces, si Satanás es imitador es porque había esto primero. Lo que yo les digo, si hay una imitación es que hay algo original. Entonces, de todo tú ponte a observar. O sea, no hay billetes falsos si no hubiera un billete original. Entonces, si tú ves algo que no es de Dios, por ejemplo, la angiología, es porque hay una verdad. Y esta es la imitación. ¿Por qué interpretación de sueños? Porque esto es de Satanás, pero hay algo original. Y lo vemos en la Biblia que así es. O sea, uno tiene que ir escudriñando. ¿Qué más hay? Lectura de cartas para adivinarte el futuro. ¿Tú te sabes tu futuro? ¿No te sabes tu futuro? Bueno. Ya lo dijo Dios, ¿cómo que no saben su futuro? No me digan eso. ¿Por qué necesitamos irnos a leer la madre y que nos digan, oye, esto y esto y esto y esto y esto? No, yo sé mi futuro. Este es el futuro que Satanás tiene, que dice que te vas a hacer pobre, te vas a morir, te vas a divorciar, te va a dar una enfermedad, no sé qué. Eso es lo que Satanás tiene para mí. Pero yo sé lo que Dios ha dicho aquí que tiene para mí. Entonces, acuérdense, ustedes nada más váyanse, ¿dónde está lo falso? Hay que buscar en la Biblia dónde está lo verdadero, porque está lo verdadero, el solo es una copia. Entonces, por ejemplo, si soñamos, decirle al Espíritu, dame la interpretación de este sueño. Oye, voy a ir a ver a este hermano, oye, ora, ¿sabes qué, Espíritu Santo? Tú dime, ¿qué profetizo sobre mi esposo? Que el Espíritu te diga qué le tienes que decir a tu esposo. Espíritu Santo, dime, ¿qué le profetizo a mi esposa? A mi amiga. O sea, así nosotros debemos decir. O sea, pedirlo, ¿no? Pedirle a Dios. Decirle, Espíritu Santo, tú dime. Porque tú dices que cuando venga sobre nosotros profetizaremos. ¿Y qué quiere decir profetizar? Cosas buenas. Decir lo que Dios ha dicho. Eso es profetizar. Yo a veces siento que o sea, yo creo, ahora tengo más claridad de esto, digo, si es cierto todo esto, ¿no? Pero también hay algo en mí que me obstaculiza, que siento que tiene que alcanzar un nivel de
no sé si, cómo decirle, concentración o comunicación con Dios para poder ver todavía con mayor claridad y poder acceder a todo esto. No, mira, aquí dice cuando no hay condiciones. Dios es bien claro. Usted tiene que saber que cuando Dios dice algo y hay una condición, dice sí. Por ejemplo, el primer mandamiento con promesa: honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días, hay una condición, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sobre la tierra sean largos y siempre te vaya bien. Dios siempre nos pone, cuando hay condicionantes, siempre nos las pone y nos las especifica. O sea, Dios no deja nada así como al aire. Entonces, si hay alguna cláusula donde tiene que haber una condición, nos la dice. Y aquí, si se fijan, estamos leyendo que no hay condición. Dice, cuando venga el Espíritu, les dará poder. No dice hasta que seas santo, no peques más, que sea, o sea, te santifiques. No hemos leído nada de eso. Dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes tendrán poder. Y mayores cosas harán que las que yo hice. Si hubiera la condición hasta que seas perfecto, hasta que no peques más, hasta que te arrepientas de todos tus pecados, porque sí hay condiciones, en algunas sí hay condiciones, pero en estas vemos que no hay condiciones. Por ejemplo, el acceso, como tú dices, a entender estas cosas del Espíritu, hasta ahorita yo no he visto ninguna condición. ¿No? Dice, cuando derramen el Espíritu van a tener esto, y verán visiones, y profetizarán, y tendrán poder, y mayores cosas harán que las que yo hice. ¿Qué más? Por ejemplo, Hechos 2:32, a ver si me lo leen, está ahí seguidito de ese. Dice, Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. ¿El Espíritu Santo qué? No dice. Hechos 2:32. Ajá. Dice, o sea, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Ese no era? Más abajo dice, ahora Él ha sido exaltado al lugar más alto, no en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros. Ahí está. Tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Ok. Ajá. Ahí no hay ninguna condición. Si ven, no hay alguna condición. ¿Ese cuál ahí. fue? Dice que cuando Jesucristo ya estuviera sentado ahí, 2:33. 2:33. Ajá. Dice, hasta que Él estuviera sentado ahí, se le dio el Espíritu Santo para que no lo diera a nosotros. O sea, como decíamos, Él tenía que morir, resucitar e ir al Padre. Y exactamente vemos en toda la narración que así ha sido. Que el Espíritu Santo no fue enviado hasta que Cristo resucitó y fue al Padre y les dijo, les voy a enviar al otro Consolador. ¿No? Bueno. Vamos a ya ver este último pasaje y lo vamos a dejar para la otra. Juan 16:7. Pues les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. 16:7, a ver, síguele que sigue. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuando voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ahí, dice, ¿para qué voy a mandar mi Espíritu Santo? Dice, necesito yo morirme, ir al Padre para que envíe al Consolador, quien les convencerá de tres cosas. De pecado, porque no creen en mí. ¿Quién es el que nos hace creer que necesitamos a Jesucristo como Señor y Salvador? El Espíritu Santo. Luego, de justicia, porque ¿qué dice? Por cuanto voy al Padre y no me verán más. Hasta mi segunda venida, ¿no? Algo así, dice. Porque no me verán más. Por justicia, porque ¿qué quiere decir? Que Él está como abogado haciéndonos justicia. Hacia nosotros. Ajá, o sea, ya no hay pecado en nosotros, pero eso es por justicia, porque va al Padre, delante del Padre. ¿Para qué está delante del Padre? Para defendernos. Para defendernos, para decirnos que nadie venga a acusar a nadie de estos que son mis hijos, porque yo ya pagué el pecado por ellos. Y de juicio, Juan 16:7, hacia adelante. Y luego de juicio, ¿por qué de juicio? Porque el príncipe de este siglo, Michelle, que ya encontró, ¿cómo se llama? Satanás también. Ahí está también. Dice, porque el príncipe de este siglo ya ha sido juzgado. Ese
¿Qué quiere decir ese, quienes conocen bien gramática en español, qué quiere decir ya ha sido? Se llama pasado ¿qué? Continuo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que fue en el pasado, pero que sigue pasando. Dice, ya ha sido juzgado. ¿De qué se juzgó Satanás? Ya no tiene poder, lo que les decía. Ya ha sido juzgado, dice, porque el príncipe de este siglo ya ha sido juzgado. Ya no tiene autoridad. Ya se le quitó el poder. Ahí en Juan 16, 7 hasta el, creo, 10, ¿no? En el 11. 10, 11. Entonces dice, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, tiene que convencerlos de tres cosas. De pecado. ¿Qué quiere decir? De pecado, que tú necesitabas un salvador, alguien que pagara por tus pecados, porque no había manera de salvarte. Luego, de justicia, de que Jesucristo ya está delante del Padre, que Él murió, resucitó, está delante del Padre, diciéndole a todo mundo, tú ya eres justo, tú eres redimido, tú no tienes pecados, porque eso es lo que dice Jesús. Cuando, si quisiera venir Satanás, que ya no puede, pero viniera y quisiera acusar a Michelle, a Gaby, a quien sea, Jesús que dice, yo ya pagué por todos sus pecados, o sea, no vengas. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú te sientas que ya no eres pecador. Pero ¿qué pasa? Todos nos sentimos pecadores. ¿Por qué? Porque seguimos pecando. Y entonces lo que tú decías, es que yo siento que si no tengo un nivel de justicia o de que soy muy bueno o soy muy eso, no puedo acceder a esas riquezas de la gloria, ¿no? Que decíamos ahí, al poder, a los sueños, a profetizar. ¿Por qué? Porque todavía nosotros nos sentimos indignos. Eso es lo que pasa. El Espíritu Santo tiene que venir a hacer juicio con nosotros. Decirnos, ya hay un juez que dijo que tú eres libre, que tú ya no eres pecador, que tú ya no eres condenado. Por eso dice de juicio. Nosotros debemos entender que el Espíritu Santo nos tiene que venir a hablar y decir, tú ya no tienes por qué estarte diciendo, yo soy pecador, yo no soy tan bueno. No, porque Cristo ya pagó por todos tus pecados. Y necesitamos que esa labor la haga el Espíritu Santo. Y la mayoría no nos sentimos así. Nosotros siempre nos seguimos condenando. O sea, a veces Dios no nos condena porque decimos, Dios ya no nos condena. Y nosotros nos condenamos. No, es que yo sigo pecando, sigo teniendo sus pensamientos, sigo teniendo este pecado recurrente, ¿no? Entonces, nosotros somos los que nos hacemos eso. ¿La conecto? Sí, pues, nosotros somos... desconéctese si quieres, sí. No hay razón para no creer, ¿verdad, Silvia? No hay razón para no creer. No hay razón. Ahora, y el otro de juicio, porque el príncipe de este siglo ya ha sido juzgado. Lo que decimos, le damos poder al diablo. Cuando decimos, ya ha sido juzgado, o sea, ya Satanás, ya Dios le dijo, tú ya estás perdido, no tienes poder y está preparado, dice, el lago de fuego está preparado para ellos. O sea, el infierno y el lago de fuego, Dios jamás lo hizo para el hombre. Lo hizo para Satanás y sus demonios, a los ángeles que se rebelaron en contra de él. Aunque ya está juzgado, todavía tiene autoridad en la tierra sobre las personas que no. No. Tú le das el poder, mira. Es como tú. Aquí, No digo, pero los que sobre van. las personas que no han recibido a Jesús. ¿Tiene poder él? No. Acuérdate, ¿quién quitó el poder de la vida y de la muerte? ¿Quién lo tiene? Jesús. ¿Por qué tiene el poder él? ¿Por qué ya no lo tiene Satanás? Ya Pagó Jesús. Porque Jesús pagó por todos. O sea, ya Satanás no te puede mandar al infierno. Pero eso, ¿dónde lo dice? Es ¿Qué? que eso que estás diciendo. ¿De que Satanás no te puede mandar al infierno? Pues por eso. Porque Jesús, mira, dice que él fue, en esos 3 días y 3 noches que tardó en resucitar, dice que él fue, ahorita te doy la cita, a quitarle las llaves al diablo de la muerte y del Hades. Que el Hades es el infierno. Entonces, de la muerte es la muerte espiritual, ¿no? O sea, porque sabemos que todos morimos. De la muerte espiritual y del Hades, del infierno. Satanás ya no decide que tú te vas al infierno. ¿Quién tiene las llaves para mandar ahí? Jesucristo. ¿Jesucristo te manda al infierno? No, porque él dijo, yo ya pagué para que nadie se vaya al infierno. Yo tengo las llaves. Yo no quiero que nadie se vaya ni al infierno, ni que muera espiritualmente. Por eso yo morí por ustedes. Y yo recuerdo en la Biblia hay algo que dice que está atado, se encuentra atado. ¿Por 1000 años? Por 1000 pero años. eso Pero todavía eso no ha pasado. Eso no ha pasado. Ahorita está suelto, de hecho,
De hecho, si tú lo ves, dice que anda como león rugiente Sí, buscando a eso quien es lo que devorar. anda Anda quitándote suelto. tu tranquilidad. Por eso tenemos estos procesos de duda, de que no nos creemos merecedores, porque él este es su territorio y nosotros Ajá. todavía no llegamos a ese milenio. Sí. Así Ujú. frío, ¿eh? Está suelto. Ahorita Satanás dice que es uno, Un león. el príncipe de la potestad del aire. O sea, él anda aquí paseándose por Por donde eso quiere. es lo que me refiero, que sí tiene dominio en la tierra. No, dominio no. ¿Cómo? Bueno, Él Él vive, vive y se mueve aquí. Él se Ajá. mueve aquí. Él se mueve aquí. Acuérdate que dice la Biblia, tu lucha no es Contra contra carne y sangre. y sangre, sino Contra principados, por eso, potestades. pero sí se mueve. Sí, Ah, tiene- sí. ok, mira. Sí, ya estoy entendiendo qué quieres decir. Ajá. Él, aunque no tiene poder, mira, aquí nada más hay, tú lees Judas y nada más hay de dos sopas. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. ¿Te acuerdas que le comentaba a Michelle? Suena fuerte, Ajá, ajá. nada más hay de dos. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Ahora, si eres hijo de Dios, tienes una autoridad y un poder que es en el Espíritu Santo, ¿ok? Sobre estos que son hijos del diablo, ¿tú crees que Satanás tiene poder? Sí. Porque son sus hijos. Ajá. Digamos que tiene, él puede enfermarlos, él puede matarlos, porque tiene poder sobre ellos. Mientras la persona no decida otra cosa. Yo, ¿Quién tiene la decisión? ¿Satanás? La persona. yo lo veo de otra forma, si ven, no sé, Ujú. A ver, pero tú me di. imagino. Hay mucha gente que no sabe de la palabra, no quiere escuchar. Ujú, Y esta palabra es muy clara también. ujú, O sea, se refiere a los hijos de Dios, a la gente que ya ha aceptado a Cristo como Salvador. ujú. Es cuando entonces Satanás deja de tener poder sobre ti, sobre tu Ujú. vida, ¿no? Porque antes, si tú no conoces de Dios, nunca has recibido a Cristo, y todo eso, pues sigues estando de alguna manera En su preso territorio. en su territorio. Claro. Mira, él aunque no tiene poder, lo que yo quiero que entiendan es que él no tiene poder. Ujú. Él qué es, ¿cómo es que tú te metes en todos estos rollos antes de ser cristiano? ¿Por qué te enfermas? ¿Por qué te matan? ¿Por qué te pasan una serie de cosas? O sea, Satanás sí está al acecho, puede hacer cosas, es como, ¿qué te diré? Satanás puede hacer lo que hizo con Job, pero jamás te va a quitar la vida, ¿no? Que esa es la parte que... No. Porque no. con Job sí permitió la prueba, o sea, Dios sí. No, es que no la permitió. Acuérdate que no tenía poder. Dios todavía no... O sea, Satanás lo quitó. Y entonces, ¿qué podía tocar? Ajá. Ahora, a ver, déjame entender y más o menos organizar mis ideas para explicarte. Decíamos, ¿Satanás tiene poder o no tiene poder? Nosotros le damos el poder. Exacto. Satanás no tiene poder porque dice que ya ha sido juzgado. O sea, se le quitó el poder. Bueno, pero entonces, ¿cómo es que nos ataca? Diríamos, ¿no? Pero, pues, ¿cómo si ataca? A nosotros nos ataca con sus mentiras. ¿Qué le da poder? Que se las creamos. Ujú. El problema de la gente que no conoce a Dios es que cree todo lo que le dicen. ¿Quién le da el poder? O sea, él no tiene poder. Nosotros. Ahora, hay una maldición, tenemos que entender, dice que, al ratito si quieren les mando el pasaje, dice que Dios en el Antiguo Testamento soltó la maldición sobre toda la tierra. Y dice, hay un versículo que dice, la maldición nunca vendrá sin causa. Aún las maldiciones, aunque existen, dice, nunca vendrá sin causa. Y está en Proverbios. ¿Sí la han leído? Sí, habla también, es una metáfora de la golondrina. Como Exactamente. Está hablando de la golondrina antes y luego justo dice, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Qué causa que tú tengas una maldición? Tu desobediencia. Tu desobediencia. Ahora, nosotros que conocemos a Dios, ¿nos podremos meter en una maldición? Sí. Sí. ¿Es la voluntad de Dios que estés ahí? No. ¿Te puedes deshacer de la maldición? Sí. Los que no creen en Dios, ¿cómo se meten en la maldición? Igual, desobedeciendo, nada más que ellos no conocen. Acuérdate que una ley, tú la conozcas o no, la violas, es castigo. Tú vas, vamos a suponer, en Holanda, estaba leyendo el otro día. En Holanda tú puedes
andar drogándote y traer la marihuana, traer un fajote de marihuana, mis muffins de marihuana, y nadie me va a hacer nada. Resulta que esta misma persona va a Inglaterra y ¿qué crees? No conocía las leyes de ahí. Entonces está con un amigo, saca su churrito de marihuana, ¿quieres uno? Y llega la policía y se lo mete al bote. Y le dice, oiga, pero ¿por qué me meten aquí? No, es que aquí es ilegal. Y además es una condena gruesísima. Dice, sí, pero es que ya en mi país, de donde yo soy, es legal. Sí, nada más que usted no está en su país, está en otro país que hay otra. Es que yo no sabía. Lo sentimos tanto. Lo sentimos tanto, pero usted va a tener una condena de 11 meses encerrado. O sea, ¿desconocía la ley? Sí. Pero igual se fue. Y eso es lo que pasa con los que no son cristianos. ¿Cómo se acarrean la maldición? Desobedeciendo. Pero ¿cómo es que desobedecen? Es que ni siquiera saben que eso está prohibido. Ese es el problema. Que desconocen la ley y de todos modos la consecuencia viene. Ahora, nosotros la conocemos, decimos, sí, ya nos metimos en una. Y yo sé que esto trae consecuencias. Puede traer maldición o cualquier otra cosa. Aquí lo que tenemos es la bendición de que dice, yo ya pagué por tus maldiciones. Es decir, reconocerlo. ¿Cómo le quitamos la autoridad a la maldición sobre nosotros? El pecado y vamos a la cruz y decimos, Cristo ya murió en un madero llevando todas mis maldiciones. Que esa es la parte, Silvia, que yo he visto que esa parte, bueno, en general nos genera mucho conflicto. Yo soy muy dada a creer en la gracia, o sea... Que dices, ahí puedo pecar, entonces ahora... No tanto pecar, sino sé que... O sea, la gracia no debe ser algo en exceso, ¿no? Porque a veces pecas inconscientemente, ¿no? A veces te agarran en 5 minutos y ya la regaste. Pero yo veo mucho cristiano que como cree con una ferviente corazón en la ley y le cuesta mucho trabajo creer en la gracia. Es lo que decíamos. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos la alegoría entre la mujer que dio a hijos de la esclava y la mujer que dio a Isaac por hijo? Que dice, las dos no pueden heredar. O sea, tú no puedes estar pensando que vas a estar bajo la ley y vas a estar sobre la gracia. O sea, no se puede. O estás bajo esta y dice, y si estás bajo la ley, estás bajo maldición, porque acuérdate que en la ley, si no cumplías un mandamiento, te hacías acreedor de toda la ley. O sea, podías cumplir los 99, los 900 y cacho que hay, pero si en uno fallabas, ya estabas condenado. Y en la gracia no. Con la gracia estamos perdonados. Entonces, yo sé que hay, y a veces también entre Mari y yo entramos en conflicto, porque me dijo, ay, es que entonces podemos pecar liberadamente. No. Se supone que te tomas de Cristo y vas obedeciendo. Que no vas a pecar deliberadamente, aunque, les voy a decir, yo creo que a veces sí pecamos deliberadamente. Sí. A veces sí decimos, sé que esto no lo tengo que hacer, y lo hago. Y lo hago. ¿Por qué? Porque mi carne es débil, por mi concupiscencia, dice ahí, porque dejamos hacer nido en la cabeza, porque dice que el pecado es como un bebé. El pecado no se da de hoy a la mañana, de hoy a mañana. Dice que el pecado se gesta. ¿Y cómo es una gestación de un bebé? O sea, un bebé no nace de hoy a mañana. Tiene un proceso en el que se va formando y se le va dando forma hasta que se da a luz. Dice que nuestro pecado es así. Que el pecado nunca se da de la noche a la mañana, sino que lo dejamos aquí. El que cae en adulterio, pues ya está pensando, es que no me llevo bien con mi esposa, es que esto y lo otro, y ya empiezo a ver a la chava. O sea, no se va a dar que yo caigo en adulterio de hoy a mañana. Ya se trae en la mente y se empieza a hacer, y uno le empieza a dejar que haga víbora aquí, el nido. Y dice, cuando yo ya caí en el adulterio es que ya se manifestó, o sea, ya nació el bebé. Pero se gestó, pues puede ser meses, días, semanas antes. Eso es lo que pasa. Entonces, eso es lo que no hay que dejar. Que nuestra concupiscencia empiece. Que es difícil. Y entonces decíamos, bueno, entonces los cristianos no pecamos deliberadamente, no, sí. Sí pecamos. ¿Y Dios lo sabe? Sí, también lo sabe. ¿Y por eso no nos va a perdonar? No, sí nos perdona. Eso es la gracia. Que aún, por eso les digo yo, tengan
y apréndanse de memoria lo que más puedan. Es De el Primera regalo de Corintios inmerecido, 13. ¿no? De Primeras de Corintios 13. ¿Qué es el amor? Ah. El amor todo lo soporta, todo lo espera. O sea, aunque nosotros a veces ya ni confiamos en nosotros mismos porque decimos, este pecado cada rato. Lo dejo un mes, pero en 3 meses otra vez ya estoy. O lo dejé 6 meses y otra vez ya caí. Y Dios dice que Él todo lo espera de nosotros. O sea, aunque caemos, Él dice, no importa, un día va a llegar que ya no va a recaer. Y dice que Él es bueno, que todo lo perdona, que todo lo sufre. Dios sufre. Tú, por ejemplo, si ves a tu sobrino que está metiendo de duro y dale los dedos en el cable y en el cable, ¿qué dices? Se va a dar un toque. Y le estás, deja ahí, deja ahí, deja ahí. Y en una de esas te voltea y mete los dedos con un tenedor y se da un toque. Y está chillando, ¡ay, me quemé! Y le ves los 2 dedos quemados. ¿Qué sientes tú? Sufres. O sea, yo creo que a ti te duele más que al niño. Igual al niño ya no le dolió tanto, pero uno lo ve y ¡ay! Trae los 2 dedos quemados y le hace chicharrón en el corazón. Eso es lo mismo que siente Dios. Dice, todo lo sufre. Porque Dios, aunque no quiere que pequemos, y no quiere que pequemos porque nos ama, porque sabe que nos vamos a hacer daño, porque hay leyes que Dios estableció. El que brinca de aquí para acá, esto le va a pasar. Entonces Dios nos dice, no hagas eso porque te va a pasar esto. Como dice el versículo, no todo nos... Es lícito, todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. ¿Qué quiere decir? Todo te es lícito, todo puedes hacer, nada más que no todo te conviene. ¿Y eso dónde viene? No, ahorita te lo busco. Ahorita te los voy a buscar. Ahorita me los apuntas para que me acuerde porque si no, mi libretita, si no, se me van olvidando todos los que les tengo que mandar. Lo que sí es que entonces Dios sufre con nosotros porque ya pecamos, ya estamos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado. Y Dios sufre, o como nosotros es como con el sobrino, ya hace el toque, ya tiene los 2 dedos quemados, pues ya qué podemos hacer, nada. ¿El niño va a aprender? Sí. ¿Nosotros vamos a aprender? Sí. Y a veces no. Y a veces no, como los niños, a veces al rato vamos a ver otra vez picándole ahí con el tenedor. Pero Dios sufre, porque nos ve sufriendo. Y por eso nos dice, por eso te dije que no, pero no nos deja de amar. ¿Ese cuál era? ¿El último? ¿Qué? El Ya lo mandé. Ya, el de todo me es lícito, mas no. todo te es lícito, mas no todo te conviene. Entonces nosotros, así, estamos con Dios. Pecamos, pero hay otro versículo, si quieres ahí me lo apuntas para que se los mande. Dice que nada me separará del amor de Dios. Nada, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir. Es Primera de Corintios 10:23. ¿Ese? ¿El de no nos separará nada? No, Ah, el otro. ok. El otro que es Primera de Corintios, ¿qué dije? 10:23. Ujú. Entonces dice, si nada, dice, y nada lo separará del amor de Dios. Ese también apunta, ¿verdad? Dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Exacto. Ujú. Oye, ¿qué cosas dice la Biblia que no podemos hacer? Todo. Todo puedes hacer. Pero no todo te va a convenir, no todo te va a traer un beneficio. Oye, entonces ¿podré fumar? Puedes fumar, pero ¿sabes qué? Al rato vas a tener los pulmones llenos y te va a dar un enfisema pulmonar. Pero es que a lo mejor se malinterpreta esa imagen del cristiano, ¿no? El cristiano tradicional que no te es... Ortodoxo. Ajá, exacto, sí, porque se te ve muy común ver a un cristiano con un cigarro o una Exacto, cerveza, Pero o- ¿cuál dijiste el otro? Ya busqué el de... El de... No todo nos conviene, pero dices Ah. que nada nos va a alejar de... Primera de Corintios. no, el No, otro es la dice, que acabo de y Todo nada te es nos, lícito, el de abajo, el de, nada me separa. nada me separará Del del amor de amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa formada. Es Romanos 8:35. A ver, ¿qué dice? Todo lo Sí, que le va con estoy eso, diciendo... ¿verdad? ¿Eh? Va con eso, ¿no? Que hemos creado estereotipos de cristiano. Exacto, es que ¿sabes qué? Es Mira, que nos vamos por lo que nos dicen. y pone ahí no juzgar. La Biblia hay un versículo que dice, no juzgues. Dice, ¿acaso hay algo Sí. que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre,
o estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las escrituras, por su causa nos matan cada día, nos tratan como las ovejas al matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Pero Y en Reina Valera dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa formada nos podrá separar del amor de Dios. Ahora, como tú dices, los estereotipos, en las iglesias y cristianas, te voy a decir, ya hay cristianos ortodoxos y que están bajo la ley, lo que decía Mari, es no te pintes, no te cortes el cabello, no uses pantalones, no digas groserías, no fumes, no tomes vino, algunos hasta no tomes café, no vayas al cine, no vayas al teatro. Qué bueno. O sea, Bueno, hasta a las mujeres les dicen no uses tanga porque... Ajá, o no uses, pues es demasiado sensual, ¿no? No te maquilles, ¿no? No, en serio. Es Sí, que una sí, vez sí. yo leí algo como- Sí, hay así, cosas así, sí, sí, o no te maquilles, o cosas así, Sí. ¿no? Y no tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver. Porque si me buscas, si me pones ahí para Pero sí hay una buscar, parte que dice que no dice ninguna palabra corrompida. salga de tu boca. Ajá, decir groserías. Pero aún así, ¿Dios te las prohíbe? ¿Quieres que te cambie el lugar? Pues no, pero No las prohíbe, pero ¿por qué dice que ninguna palabra corrompida salga de tu boca? pues porque puedes dañar a la otra persona. Porque puedes dañar y además, porque acuérdate que tus palabras tienen poder, Ajá. ¿no? Soy un hijo de la... No, pues ¿cómo crees que te va a ir? Como un hijo de la... ¿no? Entonces hay que tener cuidado con lo que decimos. Por eso decimos, hay que estudiar como todo el contexto. Entonces, si le dices a alguien, eres un hijo de la, le estás dando. Lo estás dando una maldiciendo, maldición. sí. Entonces hay que cancelar. Y si nosotros lo dijimos, y a veces como papás, y yo les voy a decir, yo, mi papá, y digo muchos, cuando nos enojamos decimos cosas que no. Sí, sí, sí. Pero es el nivel de conciencia, ¿no? Ujú. Es el espiritual. Exacto, entonces hay que pedirle, ajá, a Dios ya, no, que no me deje. Yo soy muy mal hablada. La verdad me cuesta mucho trabajo. Sí, o sea, y no en mala onda. Ajá. Mi mamá es de Veracruz, su familia es de Veracruz, y era un lenguaje como muy normal, o sea, decir cualquier cosa, ¿no? Entonces me cuesta trabajo. Mario me dice, es que no seas grosera, digo, es que no lo digo con grosería, o sea, es más, Laura le ha tocado oírme hablar y sabe que no lo digo de grosero, o sea, de grosería, pero yo tengo que pedir al Espíritu Santo que tome control aún de esas palabras, porque tienen un efecto. Y a veces en la noche yo cuando estoy digo, ay Señor, te pido que perdones y cancelo toda palabra ociosa que dije de, porque aunque no la dije con esa intención, Sí, sí, sí. o sea, la palabra ahí está. ¿Y sabes qué te pido, Espíritu Santo? Que tú hagas en mí. Y aparte, como Que dices, no la a lo mejor diga. aquí ya saben que lo usas como una palabra. Ajá. Pero si te oye Pero imagínate a alguien alguien y ella anda predicando, uy, no, ¿cómo estarán todos los demás? No, pero Veracruz usa muchas palabras. ¿No? Sí, y era muy clásico, o sea, era muy clásico, sí, o sea, era muy normal. Yo cuando llegué a primera vez a la casa de ellos, Dice, te sentiste como yo agresivo. solo dice. lo conocía a él. Ajá, Fui a su casa y dije, Dios mío, ajá. me asusté porque, pero ya oí que todos hablaban así. Sí, y no lo dices con esa intención. Y a mí a veces me cuesta trabajo, y bueno, ya enojada, bueno, el florido me sale más corrido, o sea, entonces es difícil y tenemos que pedirle a Dios que aún en esos, o sea, tome control, Sí, sí, sí. ¿no? Porque puedes decir cosas que no, como tú dices, a lo mejor yo entiendo que es así, pero a lo mejor si tú eres Jarrito de Guadalajara y te lo Sí, digo, exacto. uy, bueno, o sea, oye, me dijo esto y me ofendió y ni era mi intención, pero estaba enojada y te lo dije y tú dices, y eres sensible, o sea, eso no me excusa, porque hay gente que dice así soy, no, nada de que así somos. O sea, así éramos, pero debemos ser diferentes con el Espíritu, ¿no? Claro. Entonces, yo entiendo, y en mi casa entienden que tiendo a ser mal hablada, pero eso no me justifica para no querer cambiar. Bueno, es por lo que dicen que eso te hace honesta. Eso sí. O ¿sabes Que qué? eres más Mi esposo feliz, ¿no? se enoja porque yo soy muy directa. Yo nunca te diré, y aquí está Mari, que yo no hablo con rodeos, y Laura, que soy muy directa cuando digo las cosas. Me cuesta mucho trabajo darle la vuelta. O sea, no puedo, no se me da. Pero como dice Mario, y eso es verdad, la Biblia lo dice tu palabra debe ser sazonada con sal. Y entonces he tenido que aprender, porque a veces a mis hijas les hablo y yo sé que podría darle vuelta,
No, y pero eso que no mencionaste puedo. Me gustó mucho, Silvia, sobre que pidamos pues al Espíritu que domine nuestras lenguas. Ya lo mandé ahorita al de la lengua. Ajá. Que creo que es el que al final de cuentas nos hace conscientes y nos ayuda a cambiar. Exacto, porque nosotros, ¿sabes qué? No vamos a poder. Yo estoy convencidísima. Estaba buscando aquí, juzgues. La de Colosenses, la que dices, ¿no? A ver, Sea ¿qué dice? vuestra palabra, Sazonada con sal. sea vuestra conversación, sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada persona. Exacto. O sea, no porque yo soy así, pues en mi casa ya saben que yo soy así, pero como dice Mario, tú tienes que buscar lo que dice la palabra de Dios, que tu palabra sea sazonada con sal. No está mal que me digas que no esté así, pero busca las palabras para decirlo, ¿no? O a mis hijas, está bien, lo que estás diciendo está bien y yo te apoyo, pero busca las palabras que sean sazonadas con sal, que tengan buen sabor. ¿Y qué es la sal? Que le dé buen sabor. O sea, vas a decir lo mismo, pero bonito, ¿no? No tan directo, un poco ahí sazonadito con algo. Entonces, no nos podemos justificar en así somos, ¿eh? O sea, yo a veces así decía, pero es que yo soy así, muy derecha. Y le digo, de mí nadie va a poder desconfiar, como le digo a Laura. Tú de mí no vas a poder desconfiar, porque el día que yo te quiera decir algo, te lo digo así. No voy a estar contándose a fulano, no voy a ir contigo. O sea, es que esto no me pareció, porque así soy. Pero eso no quiere decir que esté bien. No. Y a veces uno se justifica, no, es que así debieron de ser todos. No, tampoco, ¿no? Y mira, que dice, lo que tú decías para terminar, dice, uno solo es el dador de la ley, quien puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Está hablando, es Santiago 4, 11. Mira, desde el 11. Hermano, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Quién es el único juez que tenemos? Dios. ¿Sí? Entonces dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora a lo que dices. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos... No, ese no es. Bueno, hasta ahí es uno. Pero dice que juzgas al siervo ajeno. A ver, deja poner siervo ajeno. Porque a veces a nosotros nos parece, es que yo juzgo ese porque ni parece que cristiano. ¿A ti qué te importa? Sí. Dice, si el que juzga los corazones es Dios. Tú no sabes, como dices, a lo mejor tú me oyes a mí y me juzgas. Ay, esa es bien grosera y no sé qué. Bueno, tú a lo mejor el otro no entiende que mi contexto es que viene mi familia que habla así, ¿no? Que tampoco me justifica. Pero no por eso me va a decir que soy una mala persona, que no estoy interesada en Dios, y eso tendemos a hacer, ¿no? No, es que se maquilla y se arregla demasiado, le importa más. O sea, ¿por qué juzgas, no? O sea, a mí me pasó un tiempo en que, híjole, si me arreglaba mucho, decían que por qué me arreglaba mucho, que porque quería llamar la atención, que fuera el centro. Luego, bueno, ya no me arreglaba, entonces ya era sin maquillaje, el pelo relamido. No, que ahora por qué fodonga. Ajá, que ahora por qué fodonga. No, sí, es que en serio, y sabes que una vez lloré delante de Dios y dije, no sé qué hacer. O sea, si me pongo, que porque dicen que por qué me pongo, que porque quiero ser el centro de atención. Y luego que si no me pongo, que qué fodonga de que ni siquiera tengo el detalle de recibir a la gente arreglada, ¿no? Entonces, de verdad me puse a llorar y le dije, Dios, ¿sabes qué? O sea, no sé qué hacer, por eso es que conozco bien ese versículo. Porque cuando oré y Dios me dijo, ¿sabes qué? Lo que te debe importar es lo que yo piense de ti. Porque yo escudriño los corazones, yo sé lo que es. Y nadie tiene que juzgar uno a otro, porque nadie es su amo. Yo solamente sé quién es cada quien. Y deja buscar este pasaje, te digo, es muy bonito y eso explica y por qué no. Es que está cañón todo esto que estoy aprendiendo. Habla mucho de la revolución totalmente del pensamiento, ¿no? Sí. Hay muchísimas cosas que se tocan. No, y además porque no entran en nuestro estereotipo. ¿Sí? O sea, si alguien no piensa como yo, entonces lo juzgo. Claro. Si yo les decía a mis hijas, por ejemplo, no, es que aquí hay un señor que él es el amo de casa y la esposa trabaja. Todo el mundo empezó a decir como que hablaban,
Y yo les dije, oigan, o sea, no sabemos por qué es una situación así. Si ellos llegaron a ese arreglo y están bien y además son felices, ¿quién es tú para Pero sí juzgarlo? importa, ¿no? Es Sí, que, ¿no? no, es que lo normal es que el marido, no es lo normal. No es lo normal. Siempre queremos O sea, cerrar los ojos de exacto, los queremos otros. hacerlos a nuestra manera, ¿no? No es que así debiera de ser, no, espérate, si esa persona por alguna Y razón se después pusieron de conocemos acuerdo las circunstancias, ¿no? y no tengo un conocen tío las que circunstancias. mi tía es la que trabaja y él es el amo de casa, pero pues él tuvo un accidente, ¿no? Ya. No, y además, mira, en este caso, él tienen 8 hijos. Entonces, que cuando empezaron, el plan era tener 8 hijos. Ajá. O sea, todavía no tenían hijos cuando estaba el plan organizado. Y dijeron, aquí nomás podemos apoyar una carrera si tenemos 8 hijos. Porque mi mamá tenía que cuidar a los 8 hijos. Entonces, en esos entonces, él era ingeniero y la otra chava del RCI, de estas cosas como muy picudas, de gente muy rica, de venta de tiempos compartidos, pero de gente rica. Yo les digo de otro mundo porque hay gente, como dicen, clase media alta, ricos y los de otro mundo, pero esos de otro mundo, ¿no? Entonces ella ya tenía muy buen trabajo en ese entonces, en ese trabajo, y él apenas acaba la carrera y va a salir a entrar a buscar. Entonces dijeron, ¿sabes qué? La que está empezada, entre ellos platicaron, es la tuya, es la mejor carrera, vamos a apoyar la tuya, ya estás avanzada. Y ella quería. Entonces dijo, bueno, yo tengo a los hijos, tú los cuidas, tú los llevas a... Es un arreglo. Oye, ¿está mal? No, no está mal, qué padre que se pudieron padre, arreglar hay así. Ese nivel de comunicación Y de que, confianza, y que estén bien, aunque él sabía, yo sabía lo que me iba a enfrentar. Claro. Cuando la mayoría de las mujeres va a la escuela a llevar al niño. Sí. Y que También me ven a mí, sacrifica mucho. y yo entro y salgo, dice, es una afrenta, o sea, Sí. se vea normal, Claro. pero está mal. No, nada más que no entra en nuestros parámetros, ¿no? Entonces, es igual juzgar, por ejemplo, los que juzgan, es que los hombres traen el cabello largo y las mujeres corto, o sea, ¿dónde dice eso? O sea, no dice eso. O sea, son parámetros que nosotros, es que a mí me parece, y es que si tiene tatuajes que no predique, caray, o sea, si no tiene tatuaje, pobre hombre, o sea, vino a conocer a Cristo todo tatuado y ahora ¿qué quieren que se haga? Y es un magnífico predicador. ¿Qué haces? Ahora, ¿quiénes estamos libres de pecado? Ajá. De alguna otra Pero digo, manera. juzgamos, o Y sea, hay tú, una introducción en una canción de Jesús Adrián Romero que dice que la gente acepta a Jesús, pero rechaza a la iglesia. ajá, exacto, dices. Ahí están todos los errores. Y digo, pero digo, tú nada más pon a alguien, yo te digo, te voy a traer un super predicador, hasta aquí nos puede pasar, y te traigo uno tatuado hasta acá, De esos que ajá, que hasta trae cuernitos aquí, ¿no? Que ya no se los puedo quitar, el otro día platicábamos de eso, ¿no? Y te lo traigo a predicar aquí, y ahora ya se bajar la unción y todo, pero desde que lo ves, tú dices, ay, en la nice, de entrada me da miedo, de entrada me da miedo, y dos, dices, ¿él va a predicar? Sí, te da. Sí nos da por juzgar. ¿Estás de acuerdo? Sí nos da por juzgar. Y si te traigo uno lleno de piercings, pues bueno, no te cuento. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que nos hace juzgar a eso? Nuestros parámetros. Es que no, la Biblia nos dice es lo que volvemos otra vez, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Yo les digo a mis hijos, para eso hay cuadernos. A mi hijo cuando ve, dice, ay mamá, ¿por qué se pintó ahí? Le digo, mira, amor, no tenía cuadernos. ¿No? Pero bueno, o sea, Enseñar ese amor al prójimo. exacto. ¿Sabes qué? Igual. No, cuando dice la Biblia, por ejemplo, no perforarse el cuerpo, ¿no? No perforarse el cuerpo. Y dicen mis hijas, ¿y a nosotros por qué nos perforaste esto? ¿Esto no se llaman perforaciones? ¿Sí? O sea, cuando mi hija se quería poner un tatuaje, ya sabes que te sacan toda una serie de argumentos en la adolescencia, y tú dices, bueno, sí, es una perforación. Ajá. Y entonces, ¿por qué no lo hiciste? Si está prohibido. Le digo, ¿sabes qué? Porque por ignorancia, porque por tradición se hace. A todas las niñas se les perforan los oídos. Oye, entonces, ¿qué mamá? ¿Perforarse entonces las orejas está bien? No, ni perforarse las orejas. Pero cuando yo lo hice, no sabía. Ahora, si viene alguien perforado de la cabeza a los pies, que se lo hizo cuando sabía o no sabía, y ahora se va a ver peor que se vean los hoyos, mejor se ponen los fierros, se te para enfrente, sí lo juzgamos. Sí, claro. Sí lo juzgamos. Sí, como los chavos que O se ponen las expansiones, ¿no? Y cuando se la quitan, pues se ven más. Y eso de no perforarse el cuerpo
Ahorita te lo busco. O sea, que tatuarse es En el malo. Viejo Testamento. En el Antiguo Testamento. Sí, está en el Antiguo. Llevas que en el Antiguo Testamento era prohibir, prohibir, prohibir. Y lo que vemos la diferencia entre un A mí Antiguo por eso no me Testamento gusta ni leer. y el Nuevo Testamento. Y el Nuevo No, siendo Testamento. honesta, le empiezo a leer y digo, ay, no, esto no es lo mío. Mejor me voy a Muchas leer. prohibiciones, ¿no? Y vemos que en el Nuevo Testamento hay mucha libertad. Todo puedes hacer. ¿Cómo dice? Todo puedes hacer. ¿Puedes beber? O sea, en el No Antiguo te les beber. decían no tomes una copa de vino. En el Nuevo Testamento dice, toma de manera que no seas borracho. Sí, Ah, no bueno, te entonces si veas. yo sé que con 3 no me pongo borracho, si con 5 no me pongo borracho, pues tomar 5, ¿no? El problema es que si con una me pongo borracha, pues ni una, Ya, ni una. ¿no? Entonces, Cero. el tema no es estar borracha, no tomar vino, ¿no? Entonces tú ves como que en el Nuevo Testamento hay una serie de libertades que en el Antiguo Testamento no había. ¿Por qué? Porque es lo que les decía, antes estábamos bajo el régimen de ¿quién? ¿Quién tenía la autoridad? Satanás. Y él dice que él esclaviza. Él dice que encierra en cárceles. Entonces, ¿cómo te esclaviza? Todo no, pues te esclaviza. No salgas, no esto, no lo otro, no. Por eso es que estábamos así. ¿Y qué pasa cuando venimos al Nuevo Testamento? Dice que Jesucristo vino a darnos libertad. Y esa libertad, o sea, te doy libertad, pero no tomes. Te doy libertad, pero no te cortes el pelo. O sea, entonces, ¿dónde está la libertad? Dice que nos vino a ser libres. Y esa libertad viene a Cuando dice todo. la verdad, o sea, no libre, se refería a Cristo, la verdad de Cristo. La verdad es Ujú, la verdad es Cristo. Y Él nos vino a ser libres. Nos vino a ser libres del pecado, de la condenación y de todos esos estereotipos. Es que si está tatuado, no, ya no puede predicar. Ah, ¿quién dijo eso? Porque hay iglesias que eso hacen, ¿eh? Si traes piercing, no, no menos. Si traes el cabello acá como la sirenita, tampoco. O sea, tú dices, o sea, ¿de veras? O sea, entonces, ¿dónde está la libertad en Cristo? Y ser libre en Cristo es poder hacer todo. Y como decíamos, oye, entonces, como abundó la gracia, va a abundar el pecado. Eso es lo que dice Pablo. Y acuérdense que él trae enseñanza del cielo. Dice, entonces, como hay abundancia de gracia, o sea, es que todo lo puedes hacer, entonces vamos a abundar en el pecado, entonces, ¿podemos pecar con libertad? No. O sea, ¿por qué? Porque sabemos el precio que se pagó. Entonces, lo que corresponde es lo que hacía antes con mi cuerpo para pecar, para ir en contra de mi propio ser y en contra de Dios, pues ahora al contrario, voy a ocupar mis miembros para la gloria de Dios. ¿Que vamos a estar cayendo? Sí, eso también. Pero entonces a la gente que está bajo la ley le cuesta mucho trabajo eso, porque dicen, ay, esto es demasiada gracia, pues podemos hacer lo que queramos. O sea, ¿qué mentalidad? ¿No? Ya desde ahí empieza uno a... Desde ahí empieza uno con la mentalidad. Ah, entonces, como tengo libertad, entonces, como decir, te digo, Gaby, tú en esta casa puedes hacer todo lo que tú quieras. Ah, entonces ya por eso vas a agarrar y, ay, voy a romper los platos. Oye, no, o sea, nada más es de tener conciencia. O sea, eso puedes hacer lo que quieras, te puedes acostar aquí, allá, prender la tele, ir al baño, bañarte. Eso es lo que se está refiriendo Dios, decir, aquí tú eres libre, puedes hacer todo lo que quieras. Ahora, por eso te vas a dar a la otra tarea de hacer todo lo que no, pues no. Entonces esa es la libertad que Dios quiere, pero es difícil cuando, como tú dices, nuestra Pues es que mentalidad... también estaría cañón llegar con esta prédica a la gente que no conoce mucho, porque si llegas y dices, pues puedes hacer lo que quieras, ¿no? Imagínate. Ahora, eso es lo que decía Mario, es que si tú llegas con un nuevo y le dices que puede hacer todo lo que quiera, yo te voy a decir, ¿quién nos cambió a nosotros? Jesucristo. ¿Quién nos cambió? Esa es la realidad. ¿A ti te forzó alguien, Michelle? Ya, Dijo, si Siendo no vas, honestas. no hay nada. ah, sí. O sea, ¿quién nos convenció? El Espíritu Santo. O sea, esa es la verdad. Entonces, yo digo, aunque vayamos con a veces la verdad, yo creo que, por eso dice la palabra, a veces los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros. Porque puede haber un cristiano recién nacido en Cristo, y yo lo he visto, a mí nadie me lo puede contar que no. Que la verdad se enamora de Dios y dices, wow, o sea, su vida predica, va, viene, hace milagros, lo deja todo por todo. Pues digo, los que conocemos a Felipe, lo vimos. Y conozco gente de 50 años en Cristo y dices, Dios mío, o sea, ¿cuándo van a madurar? ¿No? ¿O cuándo? Pero ¿sabes qué? Es que eso depende cuánto dejes lo que decíamos hoy, que el Espíritu Santo actúe en ti.
¿no? Y eso depende de qué. El Espíritu Santo, decíamos, es como Jesucristo, no va a llegar a irrumpir. Él va a llegar, si tú lo invitas, va. Y el Espíritu Santo va a hacer cuanto tú quieras. Ni más ni menos. Entonces todo depende de nosotros. Que tanto queremos ser de veras transformados. Y porque si nosotros le decimos al Espíritu, eso sí se los voy a decir, transfórmame y hazme y quítame. Si antes ustedes sentían que cuando hacíamos algo malo se prendía la... Porque eso pasa, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí hasta me da taquicardia. O sea, no sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando yo sé lo que les decía, que estás consciente de haciendo algo que no debes, a mí me da taquicardia, o sea, empiezo así. Y estás perfectamente consciente que dices, eso no lo debes de hacer. Y a veces que dices, me vale. Y de todos nos va, ¿no? Y lo haces. Entonces, cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo, y yo me he dado cuenta, o sea, se los digo por experiencia lo que yo he experimentado. Oye, yo quiero que tomes control en esta área y esto y el otro. Ay, no, siento que me da como un infarto. O sea, ya no es ese que me alerta, es realmente una bocina de alarma. Te sacude. Te sacude, te sacude. Y he llegado a tener hasta miedo. Miedo, pero no miedo de ese miedo de miedo de cuando un fantasma o algo, un miedo de la santidad de Dios. Porque si tú estás pidiendo eso, haz de cuenta como si viniera la santidad de Dios y tú te sintieras tan indigno de que tiemblas, así como de qué miedo, ¿no? Que eso es lo que pasaba cuando leemos en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa? Dice que cuando se les presentaba el Señor, cuando Moisés les dice, oye, va a bajar la presencia de Dios, ¿qué dijeron el pueblo? No, que nunca más se nos aparezca, porque dice que caminaban así temblando. Yo de verdad así cuando le digo al Espíritu, en esta área toma control, y siento que voy para allá, no, de verdad sí, o sea, siento que me da un infarto, porque entre que tiemblo toda y siento mi corazón que se agita horrible. Entonces decimos, si queremos que de veras el Espíritu tome control, el Espíritu toma control. Y no hay de que no lo oí, no sentí, yo creí que no. O sea, nos queda claro que el Espíritu nos alerta, nos alarma, y luego a veces aún así, ya hasta temblando, y de todos nos vamos y hacemos las cosas, ¿no? Entonces, pero y el Espíritu sigue actuando, y vamos a caer una vez y va a venir otra vez, y así sucesivamente. Les voy a mandar esos versículos, les voy a buscar este de no juzgues a tu siervo, no juzgues al siervo ajeno. Ya los mandé. ¿Ya? ¿El de siervo ajeno también? Porque ahorita leímos uno, pero no era el que yo quería. ¿No? No. Ok. Entonces, Si quieres, le echas una revisada. Sí, le voy a echar una revisada. Pues vamos a orar, si quieren, vamos a invitar al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que tome control de nuestra vida, de nuestras emociones, de todo nuestro ser, de todas nuestras debilidades. Bueno, pues bendito Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque has sido bueno en todo tiempo con nosotros. Te damos gracias porque dejas tu palabra tan clara, tan explícitamente, que no hay manera de que tengamos confusiones, de que no la entendamos. Gracias, Padre, porque nos has traído libertad, nos has enseñado que podemos ser verdaderamente libres en Cristo Jesús, que no hay ninguna más condenación, como tú dices, no hay más condenación para tus hijos, porque tú eres nuestro abogado, y tú ya nos has dado esa libertad, nos has dado ese perdón de pecados presentes, pasados y futuros, y te damos gracias, Padre, por tu plan redentor. Te damos gracias, Señor Jesús, porque fuiste el camino que Dios escogió para que pudiéramos tener comunión con Él. Te damos gracias porque gracias a ti recuperamos el poder, el reino y la autoridad en esta tierra. Te damos gracias, danos sabiduría para caminar en esta vida, estableciendo el reino de Dios aquí, a poder con autoridad manejarnos, entender al Espíritu Santo, su obra en nosotros, de ese poder que nos ha revestido, de esa autoridad que nos has dado, que no tengamos miedo de ejercer esta autoridad, el entendimiento y el poder en el Espíritu Santo, que podamos sanar enfermos, que podamos ir deshaciendo las obras del diablo en nuestro caminar, que podamos pedir revelación como en sueños, en profetizar, en visiones. Padre, a veces esto nos daba miedo porque sabemos que el enemigo ha tomado ventaja, es el imitador, él copia todas estas cosas y a veces no queremos entrar en estos terrenos temiendo que estamos en terrenos del enemigo, pero tú nos has enseñado y has revelado tu verdad, que a través del Espíritu Santo profetizaremos, veremos visiones y tendremos sueños.
Y tú dices que si uno de tus hijos te pide el Espíritu Santo, tú no le darás algo equivocado, así como nosotros que somos siendo malos, si nuestro hijo viene y nos pide pan, no le daremos una serpiente, Padre. Y por eso estamos convencidos que te estamos pidiendo, que queremos ser llenos de tu Espíritu Santo, queremos ser llenos de tu poder, queremos ser usados por ti para deshacer las obras del diablo en la tierra, para establecer tu reino aquí. Gracias, bendito Padre, por esto. Espíritu Santo, queremos invitarte en esta mañana, no solo a que nos selles, a que vivas dentro de nosotros, queremos invitarte. Con nuestra boca queremos decirte en voz alta, Espíritu Santo, ven, haz morada en nosotros, usa nuestro cuerpo, manifiéstate en él, danos la mente de Cristo, cambia todas nuestras debilidades que conoces de cada uno de nosotros que tenemos, las tendencias que tenemos a pecar, la tendencia que tenemos de usar nuestros cuerpos de carne para el pecado, queremos usarlos para la gloria de Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú vengas a vivificar este cuerpo mortal, que tú le des vida, una vida para que sea para la gloria de Dios. Usa nuestra boca, nuestros ojos, nuestro entendimiento. Te queremos pedir, Espíritu Santo, que tú te manifiestes poderosamente en nosotros. Te queremos pedirte profecía, queremos pedirte sueños, queremos pedirte visiones, queremos pedirte que nos llenes de poder. Queremos usar este poder para deshacer las obras del diablo, de enfermedades, de maldiciones, de brujerías, de hechicerías, echar fuera demonios, resucitar muertos. Espíritu Santo, tú ven y manifiesta. Te invitamos a este cuerpo, que tú vengas a usarlo para que la gloria de Dios sea extendida, para que la gloria de Dios sea mostrada, también para que la gente pueda creer que existe un Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra y que tiene poder para hollar serpientes y escorpiones y toda arma del enemigo, y que nada nos haga daño a nosotros ni a ninguna persona que está a nuestro alrededor, de nuestros familiares, que podamos ser instrumentos de tu gloria para nuestra familia, para nuestros vecinos, para nuestro trabajo, para el lugar donde estemos, que tú te puedas manifestar con poder. Así te lo pedimos, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú has venido a ser morada en nosotros, vas a vivificar nuestros cuerpos. Y gracias, Padre, por tu revelación, tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese otro consolador que tú enviaste para que no estemos solos, para que no estemos huérfanos. Te lo agradecemos, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues ya me pusimos esta alabanza. Pero, pues espero que no nos esté yo llenando de demasiado, porque sé que a veces es mucho, pero les digo, a veces yo creo que también el tiempo es poco. Y si no, yo les digo, ya no sé cuántos domingos me queden también. Y yo digo, está bien, cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su manera, su forma, pero a mí me gusta y yo quiero que se queden con lo que a mí me ha servido en este tiempo, que yo pienso que una parte muy importante está muy bien saber de Dios, de Jesucristo, de muchas cosas, pero yo creo que es difícil vivir esta vida si no tenemos el Espíritu Santo. O sea, eso a mí me queda clarísimo, que si el Espíritu Santo no viene a vivificarnos, no viene a la verdad transformar nuestras vidas, es difícil que nosotros podamos convencer a una persona, que le podamos hablar de Cristo, que podamos hacer sus obras, que podamos, es más, vivir cada día, ¿no? Porque el Espíritu Santo, yo estoy convencidísima que fue dado para vivir en la tierra, este tiempo, ¿no? Lo que hemos leído. Entonces, pues por eso es que he querido abarcar mucho, he querido terminar rápido, porque les digo, no sé cuántos domingos me quedan, pero lo que pues yo estoy orando, y eso es que ustedes puedan entenderlo, porque aunque si no lo entienden todo, con que entiendan algo, yo sé que ustedes van a escudriñar y van a empezar a buscar, y dice que Dios, cuando nosotros lo buscamos, Él se va a revelar a nuestras vidas. Y pues para que tengan vidas victoriosas y para que pueda ser cambiada su mentalidad, que tenemos una mentalidad que la verdad es que ayer estaba oyendo a los coaching que dicen, oye, ¿para qué son los coaching? Que no sé qué, y estaban entrevistando a una persona y dice, para que cambie tu mentalidad, revolucione tus creencias, tus no sé qué, ¿no? Y yo dije, la verdad es que nuestro coaching es el Espíritu Santo, ¿no? Porque tiene que venir a revolucionar lo que aprendimos, a veces hasta en iglesias cristianas, mal enseñado, a meternos a la ley, ¿no? A juzgar al que no está metido, a juzgar por nuestras apariencias, y realmente no vivir una vida con libertad, ¿no? Que eso es lo que vino a hacer el Señor Jesús, y a veces yo creo que la misma iglesia
Y por eso yo entiendo que Jesús estaba tan enojado con los fariseos, con los saduceos, que era la religión del pasado, en que en vez de enseñarle y traer a libertad al pueblo, la verdad lo tenían sometidos, ¿no? Que les decía, ustedes les ponen cargas a estos, que ni ustedes pueden llevar, pero les ponen, ¿no? A que los demás las lleven. Entonces yo creo que hasta hoy en día, no solamente en los católicos y en otras religiones, musulmanes y el judaísmo y todo, les ponen cargas. Yo creo que aún en el cristianismo hay mucha carga que nos vuelve a someter a la esclavitud. Entonces, yo creo que si no aprendemos a vivir bajo el Espíritu, seguimos viviendo, o sea, siendo libres, pero seguimos siendo esclavos, ¿no? Y entendiendo ese término de que papá es bueno, la verdad es que Dios es bueno, y lo decimos, el privilegio que tenemos de antes de que era Dios, y en el Nuevo Testamento, desde que Él empieza, yo veo que luego los pastores enseñan, es que cuando enseñó el Padre Nuestro, espérate, si antes no le oraban al Padre, o sea, la primera enseñanza del Padre Nuestro es que aprendieran que tenían un Padre, porque tenían un Dios, un Jehová, pero no tenían un Padre. O sea, ahí les vino Él a enseñar que a partir de que Él muriera y resucitara, ellos podían ser hijos, y que iban a poder orarle y hablarle a ese Dios, ya no como Jehová, el gran yo soy, le iban a poder decir papá. Y no es lo mismo, ¿no? Que le digas a tu papá, papá, papito, a que le digas don Juan o jefe. O sea, como que sí hay una distancia en decir, Javier, el don, mi jefe, a decirle papá, papito. Sí hay una diferencia. Y dice que ninguno de nosotros podríamos llamar a Jehová papito, que quiere decir Abba Padre, si no es por el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo no iba a venir hasta que Cristo muriera y resucitara, ¿no? Dice, nadie puede clamar al Padre, Abba Padre, si no es por el Espíritu Santo. Entonces la primera enseñanza del Padre Nuestro es eso, déjate de que perdona nuestras ofensas y que si no perdonamos no nos perdona, no, lo primero que estaba enseñando ahí el Señor Jesús es que iban a tener un papá. Entonces son de las cosas que a veces leemos, las pasamos por alto y no escudriñamos, ¿no? En esa... Y búsquense ahora, como está aquí el para buscar en la Biblia, busquen ahí, estamos bajo nuevas promesas, bajo un nuevo pacto, y leer qué es ese nuevo pacto, porque nosotros nos encanta leer el Antiguo Testamento y nos queremos someter a eso, y dice, ese era un viejo pacto, está bien, y hay que entenderlo, y hay que estudiarlo, porque dice que eso era sombra de lo venidero, ¿no? Les voy a mandar ese versículo también. Entonces esos eran sombras, y una sombra, cuando tú ves tu sombra, yo veo pues que tiene el pelo chino, que es como una mujer, pero no veo quién es. Y eso es lo que nos está diciendo Dios. Todo el Antiguo Testamento era solamente una sombra de lo real, de lo venidero. Entonces, aunque podíamos ver a Moisés, podíamos ver el arca, podíamos ver muchas cosas, se veía la sombra, pero no veíamos qué era. Y hoy sí, ¿no? Entonces, pues, ojalá que estén aprendiendo, que no nos estén enredando mucho, que no